Hoy nos vamos a meter en un sitio frecuentado por hackers y criminales y donde puedes encontrar mucho más de lo que te puedes imaginar. En este episodio vamos a hablar y a meternos en uno de los rincones más misteriosos y peligrosos de toda la Internet, lo que ha dado por llamarse la Dark Web, la Internet oscura en un español básico. Más allá de la Internet que todos usamos y a la que nos conectamos cada día, más allá de la Deep Web o la red profunda, existe lo que se conoce como la Dark Web. Ya muchos lo denominan el salvaje oeste de la Internet porque en sus sombras operan criminales, extremistas, trolls y mucho más. ¿Pero acaso es ilegal navegar en la Dark Web? ¿Es peligroso? Pues sí, pero no. Es verdad que si navegas en la Dark Web sin conocer sus reglas, que es que no hay reglas, puedes ser estafado fácilmente, porque también se mueven personas que necesitan del anonimato por su seguridad. Aún así, lo cierto es que sí puedes encontrar imágenes realmente espeluznantes. Como quien dice, la curiosidad mató al gato, y esto es literal. Como le pasa a mi querido gato Aslan. En la Dark Web o la Internet oscura, los usuarios se comunican a través de mensajes cifrados, pero no solo se comunican. Pueden comprar o vender cualquier cosa que te imagines. Bueno, de hecho, hasta cosas que ni te imaginas. Asimismo, cualquier cosa, pero con absoluto anonimato. ¿De dónde surgió la Dark Web y cómo funciona? ¿Qué es la Dark Web, la Internet profunda? Todo esto y mucho más lo vamos a aclarar en este episodio. Por cierto, si tu información personal como tu Social Security Number se encuentra en la Dark Web, alguien podría usarla para hacerse pasar por ti, como pedir un crédito a tu nombre, y eso realmente no es nada bueno. Pero antes de continuar, y si te ha interesado nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete al canal para que recibas notificación de nuestros nuevos videos, además de ayudarnos a crecer en nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más por aquí Javier Garavito en mi canal sin nombre, pero sin más presentaciones, vamos a lo que vamos. ¿Qué es la Dark Web o la Internet oscura? También se le conoce como la red oscura, la Internet oscura o la web invisible. ¿Una red para criminales, hackers, trolls, espías? Pues no exactamente. Una característica importante de esta Dark Web o Internet oscura es que es una red que se centra en el anonimato y por eso también se le llama red anónima o Internet anónima. Un dato, si no puedes encontrar lo que buscas en Google, Bing, Facebook o otros navegadores comunes, probablemente es que esa información está en la Deep Web. Pero para entender qué es la Dark Web, antes debemos entender un par de cosas. La Internet es una red de computadoras, equipos o dispositivos que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Normalmente para acceder o poder encontrar una información con facilidad y rapidez, esta información debe estar indexada. La mayoría de las personas que tienen una página o un sitio web o un canal en cualquier red social, queremos que todo el mundo las encuentre con facilidad. Y que esta información esté indexada es lo que nos permite encontrar la ruta para llegar a dicha información a través de los navegadores Google, Edge, Firefox, Safari o cualquier otro. Por eso es que existen las direcciones IP o las URL, que no es otra cosa que direcciones, como cuando buscas la dirección que un amigo te dio para poder llegar a su casa, algo tan simple y sencillo. Todos hemos navegado en Internet, todos hemos usado de formas diversas la Internet. Esa web, esa red, es algo muy común para la mayoría de las personas. Algunos nacen incluso navegando, pero esa parte de la Internet que todos usamos y conocemos es solo una mínima parte de todo lo que es Internet. Esta parte es solo el 10% de lo que existe en Internet, o tal vez menos del 10%. Esta mínima parte, este 10% es lo que se llama la Surface Web o la red superficial. En esta parte superficial de la Internet es donde está la mayoría de las páginas o sitios web que conocemos y utilizamos con frecuencia. Allí están las redes sociales que usamos a diario. Es todo eso a lo que puedes acceder con Google o cualquier otro navegador de una forma muy sencilla. Hasta aquí creo que vamos muy claros. Entonces, lo que la mayoría conocemos o usamos es solamente la punta del iceberg de toda la Internet. ¿Y dónde está entonces el otro 90%? Pues ese 90% es a lo que se le llama la Deep Web o la Internet profunda. Ojo, todavía no llegamos a la Dark Web. Entonces, la Deep Web es toda esa información no indexada como bases de datos académicas, científicas y millones de otros archivos privados, legales o ilegales, o incluso la información temporal de búsqueda que crea un sitio cuando hacemos una búsqueda. Pero empecemos por algo sencillo. Imagínate, por ejemplo, una página a la que accedes escribiendo una dirección web convencional, pero
a cuyo contenido no puedes acceder si no pagas una determinada cuota o mensualidad. Eso es parte de la Deep Web. Bueno, una porción mínima de todo ello, pues no todos pueden accesarla y algunos hackers se dedican a violar este tipo de seguridad. La Deep Web o la web profunda es una parte de la Internet que no puede ser indexada por todos los motores de búsqueda convencionales, como los que conocemos, Google, Firefox, etc. A diferencia de la Surface Web o la web superficial, que es la parte accesible a través de los buscadores como Google, la Deep Web contiene información no indexada y requeriría de direcciones específicas para poder acceder a ella. Es importante destacar que esta parte de Internet no está exenta de miles de peligros ocultos. En la Deep Web es cierto que hay mayor privacidad, pero no necesariamente seguridad. También hay que tener en cuenta que la Deep Web no es necesariamente ilegal, ya que también alberga información privada y bases de datos protegidas, como millones de bases de datos privadas de empresas o gobiernos o entes de seguridad, y que muchas veces hemos visto cómo los hackers logran filtrar y sacar a la luz y lo muestran como un gran trofeo para ellos. En este punto pudiéramos mencionar el famoso Anonymous, que no es otra cosa que un gran grupo de hackers asociados de todo el mundo, que no tienen una organización de jerarquías y que se centran en el concepto de la justicia social, que por cierto tienen locos a algunos de los dictadores del mundo, como por ejemplo Maduro. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora bien, esa Deep Web, esa web profunda, es el 90% de la Internet, pero existe un porcentaje mínimo de esa Deep Web que es la Dark Web, que por ser mínimo no es precisamente pequeño. De por sí, nadie puede definir hoy realmente cuál es el tamaño real de la Internet total. La Internet de hoy es como una galaxia, o más bien digamos, un universo de galaxias. Entonces, la Dark Web es una parte de la Internet que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales que conocemos, y solo podemos acceder a ella a través de navegadores especiales como Tor. Las siglas Tor nos dicen The Onion Router, en español, el enrutador cebolla. ¿Y por qué cebolla? Pues porque la cebolla tiene muchas capas y de esta forma es que trabaja este navegador, a través de muchas capas. De hecho, Tor es el navegador más importante de la Deep Web o de la Internet profunda, y según su misión tiene como objetivo promover los derechos y las libertades humanas mediante la creación y el despliegue de tecnologías de anonimato y privacidad de código abierto y gratuitas, apoyando su disponibilidad y uso sin restricciones y fomentando su comprensión científica y popular. Y en este punto tenemos que repetir algo que dijimos al principio. Una característica importante de la Dark Web es que se centra en el anonimato. Es por eso que también se le llama la red anónima. La Dark Web, según los especialistas, ocuparía únicamente el 0,1% de la Deep Web. Es una porción de Internet de alguna manera particular oculta a los motores de búsqueda con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial. Por lo tanto, la Dark Web, la Internet oscura o la red oscura forma parte de la Deep Web. Pero ojo, son cosas diferentes. Por ejemplo, si la Deep Web o la Internet profunda fuera una ciudad, la Dark Web, la web oscura, sería unos pocos barrios de esa ciudad. Forman parte de la ciudad, pero no son la ciudad, y no por eso dejan de ser enormes. Imaginemos por un momento las favelas de Brasil, o Petare en Caracas, o un barrio marginal, un fraccionamiento, una colonia, un suburbio, depende de cómo lo llamemos en los diferentes países en que nosotros vivimos. Y ahora sí, ¿qué es lo que podemos encontrar en la Dark Web, en la red oscura, en la Internet oscura? En la Dark Web puedes encontrar alojamiento web centrado en la privacidad y el anonimato. Por esto, en la Dark Web existen millones de sitios completamente establecidos para diversos fines. Una de las cosas que podrías conseguir en estos sitios es contenido censurado, artículos prohibidos por los gobiernos y secretos de Estado. ¿Será que en la red oscura puedo conseguir por qué mataron a Kennedy? ¿O cuándo realmente murió Chávez? ¿O dónde se escondió mi gato Aslan? Y claro, también te puedes crear un correo electrónico porque hay muchos proveedores de cuentas de correo en la Dark Web. Se tiene que tener muy claro que la Dark Web es como un gran mercado chino virtual donde se pueden encontrar mercados negros en los que se comercializa todo tipo de sustancias u objetos ilegales, drogas, armas. Por ejemplo, algunos traficantes y consumidores compran el fentanilo en la Dark Web.
Por cierto, aquí arriba te dejo el enlace a uno de nuestros videos sobre el fentanilo, la droga zombie que está destruyendo a los Estados Unidos. En la dark web también se pueden comprar, así como vemos en las películas, documentos falsos, títulos universitarios, ID, pasaportes y datos personales robados, también arte y cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Pero ojo, esta no es una película, esta es la realidad y la tenemos al alcance de un clic ahí frente a nuestras narices. Pero no solo objetos o cosas físicamente palpables, también imágenes o videos que por cierto no podemos poner aquí, porque hasta aquí llegaría la vida de nuestro canal de YouTube. Pornografía, pedofilia, servicios sexuales o prostitución, tráfico de personas, todo esto puede estar oculto en este lugar, que no es un lugar físico, sino virtual. Se sabe que hay personas enfermas que entran allí a ver incluso crímenes en vivo, al mejor estilo de todas estas películas macabras como Saw, La Masacre de Texas y muchas de esas otras macabras y espeluznantes películas que vemos en la televisión. Entonces la dark web es el lugar perfecto para criminales, traficantes, espías o todo aquel que por la razón que sea pues requiere del anonimato. No son pocos los medios y periodistas que afirman que en la dark web se contratan asesinatos, se comercia con armas ilegales y drogas, se distribuye pornografía infantil, se roba, secuestra y extorsiona o se destruyen infraestructuras. Es el mundo más oculto de Internet. Pero incluso en este fango espeso, en esta sociedad del crimen, pues también hay normas y reglas. Y claro, también se consiguen foros de hackers. Es un área ideal para este tipo de personas. Y por supuesto, hay usos legítimos de la dark web, como lo es la protección de la privacidad para periodistas y activistas que buscan comunicarse de forma segura y protegerse en dictaduras y países con censura o investigaciones tan delicadas donde hay información que debe mantenerse muy segura y escondida. Pero, ¿cómo se comercia, cómo se compra, cómo se paga en la red oscura? Si bien es cierto que se mueven las diversas monedas del mundo, también es cierto que desde la aparición de las monedas virtuales, las criptomonedas se han usado de forma abundante para comerciar en estos particulares mercados. Y hablando de seguridad y riesgos, navegar en la dark web puede ser muy peligroso debido a la presencia de diversas actividades ilegales. Si por la razón que sea necesitas acceder a la dark web, es crucial tomar medidas de seguridad, como por ejemplo el uso de las VPNs, las redes privadas virtuales, que brinda una capa de seguridad adicional y por supuesto no compartir información personal. Pero claro, esto es para otro episodio que traeremos muy pronto. Cuando alguien navega en la dark web, debe estar muy claro en que puede llegar a ser estafado. Los usuarios pueden ser engañados al comprar o incluso al vender productos o servicios que nunca recibirán o que nunca van a cobrar. Por supuesto, en la dark web no tienes a quién reclamarle, no hay un customer service. Eso ni lo sueñes. Como decíamos al principio, si tu información personal, tu Social Security Number, se encuentra en la dark web, alguien podría usarla para pedir un crédito haciéndose pasar por ti. Pero debemos saber que en algunos navegadores, como por ejemplo Google, puedes configurar un perfil para monitorizar la dark web y así saber si tu información ha sido afectada por alguna brecha de seguridad de datos. Puedes consultar si en la dark web hay datos que puedan estar asociados con tu dirección de correo electrónico u otra información que añadas a tu perfil de monitorización. También los sitios web que te dan información sobre tu crédito tienen apartados donde te dan información acerca de si tu información personal ha corrido riesgo de estar en la dark web y puedes bajar o descargar esos informes. Al final de cuentas, la dark web o la Internet oscura es un lugar muy complejo y multifacético. Si pretendes explorarla, tienes que hacerlo con mucha precaución y siempre teniendo presente la seguridad, tu seguridad. Entonces, si por alguna razón te adentras en la dark web y dependiendo de por qué lo haces, existe la posibilidad de que te encuentres con contenido explícito y realmente perturbador, que podría afectar negativamente tu salud mental. Vuelvo y repito antes de terminar, la curiosidad mató al gato. Por eso es importante saber qué es lo que ven nuestros hijos. Recordemos que en la tecnología los jovencitos, los niños nos llevan mucho por delante de nosotros. Recordemos los grandes hackers, que en su mayoría son personas muy jóvenes. Aunque también está el caso del famoso hacker Astra, que cuando lo detuvieron resulta que era un matemático griego de 58 años. Pero por lo general, la mayoría de los hackers son personas o son individuos muy jóvenes. Aunque la dark web ofrece altos niveles de anonimato, no es completamente infalible.
pues los organismos de seguridad a nivel mundial hacen un gran esfuerzo por llegar hasta los criminales e individuos que usan este lugar de Internet para comercializar y realizar sus fechorías. Una cosa muy importante, recuerda que la Dark Web alberga mercados negros que comercian miles de cosas ilegales. Pero al final de cuentas, participar en alguna de estas actividades ilegales es ilegal y puede tener graves consecuencias legales en cualquier lugar del mundo. Recuerda que la Dark Web también tiene usos legítimos, pero también puede ser un lugar donde se realizan actividades ilegales. Entonces, si navegas en la Dark Web, hazlo con gran precaución y por supuesto con responsabilidad. Una conclusión importante es que no todo en la Dark Web es ilegal. Hay usos legítimos, como la protección de la privacidad para periodistas y activistas en países con censura. Por otro lado, aunque la Dark Web ofrece un mayor nivel de anonimato, tampoco es infalible. Las autoridades de todo el mundo han desmantelado muchos sitios ilegales y han arrestado a sus usuarios. Y por supuesto, si bien hay muchos riesgos en la Dark Web, no todo en la Dark Web es peligroso. Por ejemplo, hay foros y comunidades que discuten sobre temas legales, éticos, pero donde mantienen su privacidad. Definitivamente la Dark Web es un sitio alucinante. Por una parte es peligroso, por una parte puede ser ilegal, pero también tiene usos legales. Y definitivamente la Dark Web es un sitio alucinante. Si bien es cierto, es peligroso, si bien es cierto, tiene áreas ilegales y se mueve mucho mercado ilegal, también es cierto que hay muchísima información que pudiéramos conseguir allí. Pero lo más importante es también saber qué es lo que están viendo nuestros hijos, porque a través de esas redes o de esa red se pueden conseguir cualquier cosa, como decíamos al principio, cualquier cosa que imaginemos, incluso cosas que no nos imaginemos. Pronto vamos a tener un episodio donde vamos a navegar en la Dark Web, donde vamos a instalar el navegador para sumergirnos en la Dark Web y conocer un poquito más acerca de los peligros. Obviamente lo haremos con mucha seguridad, con mucha precaución, para conocer lo que podemos conseguirnos allí en la Dark Web. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por aguantarnos hasta este instante. Simplemente me queda invitarlos a que se suscriban al canal, a que nos den like y compartan este video con otras personas para que nuestra comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio.